La historia de la Orquesta Roja es una de las más impactantes de la Segunda Guerra Mundial. Se trató de una extensa red de espionaje soviético que logró infiltrar los más altos niveles del aparato nazi y proporcionó información crucial sobre la Operación Barbarroja, la invasión de la URSS por la Alemania nazi en junio de 1941. Sin embargo, a pesar de sus enormes esfuerzos y sacrificios, sus advertencias fueron ignoradas y desestimadas por Stalin, lo que llevó a la Unión Soviética a enfrentar una de las ofensivas más devastadoras de la historia en una posición de total desventaja. La historia de la Orquesta Roja es otro ejemplo de cómo la política burocrática y autocrática de Stalin no solo debilitó la capacidad defensiva de la URSS, sino que también traicionó la lucha internacional de la clase obrera. En lugar de confiar en la información proporcionada por los propios agentes soviéticos, Stalin desechó los informes de la Orquesta Roja, considerando que se trataba de provocaciones británicas o desinformación enemiga, lo que permitió que la Wehrmacht avanzara casi sin oposición en las primeras fases de la guerra. La Orquesta Roja, una red de espionaje internacional. El nombre, Orquesta Roja, fue asignado por la Gestapo a una vasta red de espionaje soviético que operaba en Alemania, Francia, Bélgica, Suiza y otros países europeos. Sus principales grupos estaban liderados por agentes como Leopold Trepper, Richard Sorge y Alexander Radó, quienes lograron obtener información de altos mandos nazis, diplomáticos y oficiales militares. Uno de sus mayores éxitos fue la infiltración en los círculos militares nazis, logrando acceso a planes estratégicos, movimientos de tropas y detalles logísticos de la guerra. La Orquesta Roja estaba formada en su mayoría por antifascistas, comunistas y miembros de la resistencia que entendían la necesidad de una lucha internacional contra el nazismo. Las advertencias ignoradas sobre la invasión nazi. Desde finales de 1940, la Orquesta Roja empezó a enviar información detallada sobre los preparativos alemanes para una invasión de la URSS. Uno de los primeros en advertir sobre la inminente agresión fue Richard Sorge, un agente soviético infiltrado en la embajada alemana en Tokio. Sorge logró obtener información precisa de fuentes dentro de la embajada nazi en Japón y envió un mensaje claro a Moscú. Alemania atacará la URSS en la segunda quincena de junio de 1941. El despliegue de tropas en la frontera soviética ha aumentado considerablemente. Berlín ha comunicado a Tokio que la invasión es inminente. A esta advertencia se sumaron otros informes provenientes de Leopold Trepper y Alexander Radó, quienes desde Francia y Suiza enviaban información detallada sobre las divisiones alemanas acumuladas en la frontera soviética. Según sus reportes, la Wehrmacht había concentrado 3 millones de soldados en el frente oriental, 3.400 tanques listos para el ataque, 7.000 piezas de artillería, 2.500 aviones preparados para el bombardeo inicial. En marzo de 1941, un mensaje de la Orquesta Roja advirtió: el 22 de junio, Alemania lanzará un ataque total contra la Unión Soviética. El objetivo inicial será Kiev, Moscú y Leningrado. Esta información era extremadamente precisa y coincidía con los informes obtenidos por los servicios británicos, que también advertían de un movimiento masivo de tropas alemanas hacia el este. La traición de Stalin. El rechazo a las advertencias. A pesar de la abrumadora evidencia, Stalin se negó a creer en los informes de la Orquesta Roja. Su desconfianza era tal que llegó a considerar que estos informes eran parte de una manipulación británica para arrastrar a la URSS a la guerra. En una de sus órdenes más fatales, Stalin prohibió cualquier tipo de movilización preventiva, bajo la premisa de que Hitler respetaría el pacto de no agresión. Este error no fue meramente táctico, sino que fue el resultado de la degeneración burocrática del stalinismo. Stalin, lejos de ser un estratega revolucionario, era un burócrata desconectado de la realidad internacional, más preocupado por consolidar su poder interno que por la supervivencia de la revolución. Cuando finalmente la Operación Barbarroja comenzó el 22 de junio de 1941, la URSS estaba completamente desprevenida. El resultado fue una de las derrotas más catastróficas en la historia militar soviética. La Luftwaffe destruyó más de 1.500 aviones soviéticos en el primer día. Centenares de miles de soldados fueron capturados o murieron en las primeras semanas. Las tropas nazis avanzaron casi sin oposición hasta las puertas de Moscú. El destino de los miembros de la Orquesta Roja no fue mejor. Mientras que muchos fueron capturados y ejecutados por los nazis, otros fueron arrestados y reprimidos por el mismo Stalin. Leopold Trepper, el líder de la red, fue arrestado por la NKVD al regresar a Moscú y enviado a prisión por haber permitido la infiltración de elementos trotskistas en la red. Richard Sorge, quien había sido fundamental en la recolección de información, fue capturado en Japón y ejecutado en 1944. Stalin no hizo nada para salvarlo.
Alexander Radó también fue detenido por el régimen soviético, bajo sospecha de deslealtad. La burocracia estalinista y la traición a la lucha antifascista. La historia de la Orquesta Roja es una prueba más de cómo el burocratismo estalinista traicionó la lucha contra el fascismo. Stalin no solo ignoró las advertencias que podrían haber salvado millones de vidas, sino que también persiguió a los propios agentes soviéticos que arriesgaron sus vidas para detener a los nazis. El aislamiento de la revolución y la falta de democracia dentro de la URSS llevarían a errores fatales. La represión de los cuadros comunistas y la desconfianza absoluta de Stalin hacia sus propios servicios de inteligencia crearon una ceguera estratégica que permitió a Hitler avanzar como una aplanadora sobre territorio soviético. A pesar del sacrificio heroico de los espías de la Orquesta Roja, su lucha fue traicionada por el régimen burocrático. La Segunda Guerra Mundial podría haber tenido un desarrollo completamente distinto si Stalin hubiera escuchado a estos agentes, pero su obsesión con el control total y su rechazo a toda iniciativa fuera de su círculo de confianza condenaron a la URSS a una guerra de resistencia desesperada. La Orquesta Roja fue una red de valientes revolucionarios que lucharon contra el fascismo con los medios que tenían a su disposición. Pero, al igual que muchas otras iniciativas comunistas del siglo XX, fueron víctimas no solo del nazismo, sino también del estalinismo. La Orquesta Roja, el espionaje que pudo haber cambiado la historia. El fracaso de Stalin al desestimar las advertencias de la Orquesta Roja no solo expuso a la URSS a una invasión devastadora, sino que también representó un grave error en la estrategia antifascista global. La información que esta red proporcionó era de un valor incalculable, pues detallaba las posiciones exactas de las divisiones nazis, sus líneas de suministro y sus planes de ataque. De haber sido utilizada adecuadamente, la URSS podría haber preparado una defensa más efectiva, evitando así la colosal pérdida de territorio y vidas en los primeros meses de la invasión. Los detalles específicos de los informes de la Orquesta Roja. Los documentos recopilados por la Orquesta Roja incluían planes de despliegue militar nazi. Se detallaban los movimientos de las divisiones de la Wehrmacht, con mapas de las posiciones en la frontera soviética. Un informe fechado en mayo de 1941 señalaba: se han identificado 150 divisiones alemanas en la frontera soviética, distribuidas en 3 grupos de ataque. El grupo de ejércitos norte avanzará hacia Leningrado, el grupo de ejércitos centro se dirigirá a Moscú y el grupo de ejércitos sur a Kiev y el Donbass. Capacidades militares alemanas. Informes detallaban el armamento que se utilizaría en la ofensiva. Un mensaje del 10 de junio de 1941 indicaba: las tropas alemanas cuentan con 3.400 tanques, 7.000 piezas de artillería y 2.500 aviones listos para el ataque. La ofensiva comenzará con un bombardeo masivo contra aeródromos y centros logísticos soviéticos. Estrategias de la Luftwaffe. Los espías informaron que la aviación alemana buscaría destruir la capacidad aérea soviética en los primeros días. Esto se confirmó cuando, en el primer día de la invasión, más de 1.500 aviones soviéticos fueron destruidos en tierra, dejándolos prácticamente indefensos ante la Luftwaffe. Suministros y logística. La red de Trepor logró información sobre la cadena de suministros nazi, indicando que la ofensiva alemana dependía de líneas ferroviarias y depósitos de combustible cercanos a la frontera, lo que sugería puntos vulnerables que podrían haber sido atacados preventivamente. Avisos de la colaboración de Finlandia y Rumania con Alemania. La Orquesta Roja alertó que Finlandia y Rumania se unirían a la invasión, lo que facilitó el bloqueo del Báltico y el avance nazi en el sur, sellando el destino de Ucrania en los primeros meses de la guerra. El destino de los espías. Asesinados por los nazis y perseguidos por Stalin. A pesar de su labor crucial, muchos miembros de la Orquesta Roja fueron capturados por la Gestapo y ejecutados. Entre las víctimas se encontraban Arvid Arnag y Harold Schulz-Boysen, comunistas alemanes que trabajaban en el Ministerio de Economía del Reich y filtraban documentos de alto nivel. Ambos fueron arrestados en 1942, torturados y finalmente ejecutados por orden de Hitler. En otros casos, los propios espías fueron perseguidos por la URSS. Stalin, en su paranoia, veía a la Orquesta Roja con desconfianza, ya que muchos de sus integrantes eran comunistas internacionalistas, es decir, no estaban alineados con la línea oficial del Kremlin y eran vistos como trotskistas. Leopold Trepper, líder de la red, fue arrestado por la NKVD al regresar a Moscú, y aunque sobrevivió, pasó varios años en prisión. Este patrón de represión interna se repitió con muchos otros agentes soviéticos en el extranjero. La burocracia estalinista, obsesionada con la consolidación de su poder, prefirió eliminar a elementos que consideraba políticamente poco confiables antes que reconocer la validez de sus informes. Si Stalin hubiera tomado en serio las advertencias de la Orquesta Roja, la historia de la Segunda Guerra Mundial podría haber sido muy diferente.
Algunas de las medidas que podrían haber cambiado el curso del conflicto incluyen movilización anticipada del Ejército Rojo. En lugar de ser tomado por sorpresa, el Ejército Rojo podría haber estado preparado con posiciones defensivas reforzadas, mejor distribución de tropas y planes de contraataque inmediatos. Ataques preventivos a los puntos de suministro alemanes. Los informes de la Orquesta Roja revelaban la dependencia de la Wehrmacht de su logística ferroviaria. Un ataque preventivo a las líneas de suministro podría haber retrasado el avance nazi y permitido una mejor organización de la defensa soviética. Protección de la Fuerza Aérea Soviética. Conociendo la estrategia de la Luftwaffe, la URSS podría haber dispersado sus aviones, evitando la destrucción masiva del primer día de la invasión. Evacuación temprana de ciudades clave. Ciudades como Kiev y Minsk, que cayeron rápidamente en manos de los nazis con enormes bajas soviéticas, podrían haber sido evacuadas o defendidas con tácticas más eficaces. Sin embargo, la negativa de Stalin a confiar en sus propios espías, sumada a su represión contra los comunistas internacionalistas, condenó a la URSS a sufrir una de las invasiones más brutales de la historia, con millones de muertos en los primeros meses del conflicto. El estalinismo traicionó la lucha antifascista. La historia de la Orquesta Roja no solo demuestra la valentía de estos espías, sino que también refleja la falla catastrófica del estalinismo en la lucha contra el fascismo. Stalin, con su desconfianza patológica y su política de purgas, saboteó los esfuerzos de sus propios agentes, condenando a millones de personas a la muerte en los campos de batalla y en los territorios ocupados por los nazis. La burocracia soviética estaba aislada de la realidad y que su política de alianzas con el imperialismo, como el pacto Molotov-Ribbentrop, solo fortalecería a Hitler y debilitaría la capacidad de defensa de la URSS. La falta de preparación, la desconfianza en la información de los propios agentes soviéticos y la represión interna llevaron a la URSS a un desastre estratégico en 1941. La Orquesta Roja fue un ejemplo de lucha heroica contra el fascismo, pero también de cómo el burocratismo estalinista traicionó esa lucha. La Segunda Guerra Mundial no solo se libró en el campo de batalla, sino también en los despachos donde se tomaban decisiones políticas y estratégicas. En este sentido, el estalinismo fue tan responsable del desastre de 1941 como el propio Hitler.